O más de 10.000 razones para alabar a nuestro hermoso y poderoso Dios. Bueno, mis amados hermanos, bienvenidos a este programa. Bienvenidos a todos los que están oyendo o viendo a su siervo. Sea Dios bendiciendo y colmando sus vidas de grandes y ricas y hermosas bendiciones. Hoy vamos a comenzar una serie nueva. Como les dije, hoy técnicamente estaríamos transmitiendo el día número 102. Tendríamos hoy 102 días conectados para la gloria y la honra de Dios. Gracias, mi amor. Vamos a colocar al doctor Frank Mendoza, filántropo. Tiene endocarditis, un proceso inflamatorio localizado en el revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas. Cierto, vamos a hoy orar por este señor, por este doctor que muchas veces ha estado sirviendo al prójimo, muchos años sirviendo al prójimo, y ahora necesita de nuestras oraciones, pueblo de Dios. Bueno, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie es la serie del Sermón del Monte, titulada El Sermón del Monte, o conocido también como el sermón de la montaña. Es interesante que este sermón es un sermón poderoso, además, ¿verdad? De ser un sermón tan, no solo poderoso, es uno, dicen los grandes eruditos y estudiosos de la Biblia, que es uno de los grandes sermones de Jesús. Muy pocas veces yo personalmente he oído sermones acerca de este material que vamos a estar estudiando las próximas semanas o los próximos días. El Sermón del Monte ha dado ánimo, esperanza a tantas personas en el mundo y en cada época de la historia. Es increíble cuando estudiamos el Sermón del Monte, todos los conceptos, y no solo los conceptos, cada principio teológico y cada principio que nuestro Señor Jesucristo enseñó en este hermoso sermón, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Yo quiero que ustedes lleven, si pueden tener sus apuntes, sería buenísimo, ya que estaré diciendo cosas que sería bueno que les quedaran a ustedes allí. Si tú estás conectado desde tu PC, puedes abrir allí una página Word y estar copiando allí si quieres algunas ideas. Entonces hoy vamos a comenzar la serie El Sermón del Monte. Hoy va a ser una introducción, hoy voy a dar una introducción, vamos a introducirnos al sermón. Hoy no vamos a avanzar mucho, quiero que tengan en cuenta qué es el Sermón del Monte, cuál es la perspectiva del Sermón de la Montaña. Y obviamente vamos a ver algunos conceptos dentro del mismo sermón que siempre serán y son aplicables a nuestra vida. Entonces un poco de introducción, un poco de contexto de este sermón siempre va a ser sumamente gratificante para cada uno de nosotros, para que podamos tener una perspectiva clara de lo que Jesús quiso decir al enseñar y mostrar y manifestar cada una de estas palabras. Una clave del Sermón del Monte es que aquí Jesús se presenta o se nos presenta como un nuevo Moisés. Recuerden que Moisés fue el gran legislador o uno de los grandes líderes del pueblo hebreo. Jamás podrías hablar mal de Moisés delante de un hebreo, a menos que quieras que tu vida corra peligro. Los mismos fariseos, ellos pudieron decirle un día a Jesús que ellos eran descendientes del mismo Moisés. Estos hombres, los fariseos, los saduceos, estos hombres reverenciaban mucho a este gran líder Moisés, conocido por sus grandes hazañas heroicas en la palabra de Dios. Entonces, aquí en este sermón vamos a ver que, a forma de introducción, Jesús se nos va a presentar como un nuevo Moisés. Es decir, así como Moisés salió de Egipto, Jesús ha cruzado el mar, ¿verdad? Un símbolo del bautismo. Jesús viene de Egipto, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel salió de Egipto, quiero que tengan eso claro. El pueblo de Israel sale de Egipto, cruza el mar y llega al otro lado del mar, ¿verdad? En este caso llega al Sinaí y finalmente la promesa será ir a Canaán. Así es Jesús presentado de forma espiritual. Jesús ha cruzado el mar, una forma de decirles el bautismo. Jesús viene de ser bautizado, lo vimos o podemos verlo en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Y ha experimentado las pruebas del desierto, Mateo capítulo 4, verso 1. Ahora, como un tipo Moisés, o como Moisés lo hizo en Horeb, administró la ley de Dios,
pero lo hace ahora Jesús, no para establecer un nuevo orden de legalismo, sino para revelar una clase de justicia. Oigan esto, este sermón, el sermón de la montaña, revela una clase de justicia que no puede ser alcanzada por la fuerza humana, por la fuerza coercitiva, en pocas palabras. ¿Qué quiero decir? Nadie podría cumplir este sermón o estas palabras usando solo el intelecto humano, las fuerzas humanas. Sería imposible. De ninguna manera podría lograrlo, sino solo, recuerden, solo por los efectos salvadores del Evangelio. Es un sermón que van a ver, como van a poder ver en toda esta serie, es sumamente enriquecedor, es sumamente teológico y sumamente aplicable a nuestra vida y a nuestro contexto. Una de las preguntas que podríamos hacernos, cada uno de nosotros los oyentes, los estudiantes de la Biblia, es ¿qué anhelaba Jesús al predicar el Sermón del Monte? ¿Cuál fue el objetivo de Jesús al predicar el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña? ¿Qué esperaba Jesús de sus oyentes? Ya que sería lo mismo que espera de cada uno de nosotros hoy, siglos después. Entonces quiero que vean que uno de los puntos clave a modo de introducción es que sería imposible cumplir el Sermón del Monte usando solo la fuerza humana, el poder humano. Es solo por gracia, es solo por méritos divinos, es solo por los efectos salvadores del Evangelio. Entenderlo de otra manera, esto crearía cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres, dijo el apóstol Pedro en una oportunidad refiriéndose a algunas palabras de Jesús. Entonces el propósito de este sermón, hermanos, es centrarse. Jesús se va a centrar en la ética cristiana, algo clave en el sermón. El propósito es centrarse en la ética cristiana, puesto que lo que Moisés administró en Horeb fue la ley de Dios, como les explicaba anteriormente. No debe sorprendernos, hermanos, que este bloque de enseñanzas se desarrolle o vamos a desarrollar lo que podríamos llamar la ley de Cristo. Incluso la Biblia habla de la ley de Cristo, allá en Gálatas capítulo 6, no recuerdo el texto exacto, pero creo que Gálatas 6, 1 y 2, donde el apóstol Pablo habla de la ley de Cristo. La nota dominante de este sermón es el estilo. Oigan esto, lo repito, la nota dominante de este sermón es el estilo de vida que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo. Es el estilo de vida que debe caracterizar a todo hombre y mujer de Dios. Si tú eres un creyente, si tú has obedecido el santo evangelio de Cristo Jesús, el sermón del monte se centra en la ética cristiana. Se caracteriza, que debe caracterizar a todo discípulo de Cristo. Esa es la nota dominante del sermón. No pierdan eso de vista. Ese es el propósito de este sermón. Si algún día alguien les pregunta ¿cuál es el propósito del sermón del monte?, deberían decir, bueno, el sermón del monte está centrado en la ética cristiana. Jesús quiere crear ética cristiana, ética espiritual, ética cristiana, ética celestial en la vida de sus discípulos, en la vida de los hombres y mujeres que actualmente hoy obedecemos y hemos decidido seguir al Señor. Le falta mucha ética cristiana, ¿verdad? Hoy a nuestro mundo, a nuestras iglesias. Ese es el punto, ese es el punto. Y como les dije, esto es a forma de introducción. Va a llegar el momento que vamos a hacernos preguntas. Y obviamente deseo, anhelo y aspiro que todo lo que yo estoy dando hoy a modo de introducción, ustedes puedan dejarme un mensaje en el chat o algún comentario de lo que estamos estudiando o comenzamos a estudiar en la tarde de hoy. Así que ese es el propósito. Esto empieza no con detalles de comportamiento, como pueden ver. Si leemos el Sermón del Monte, comienza en Mateo capítulo 5 y termina en Mateo capítulo 7, verso 28 y 29. Allí termina el Sermón del Monte. Son 2 capítulos con 29 versículos. 5, 6, 7, ¿verdad? Casi 3 capítulos. Entonces, ese es el punto. Este sermón empieza no con detalles de comportamiento. Quiero que noten eso. Sino comienza con rasgos esenciales del carácter cristiano. Son rasgos esenciales del carácter cristiano. Es lo que llamamos las famosas bienaventuranzas, o las llamadas
bienaventuranzas. Lo que quiero decir, hermanos, antes que nada, Cristo, Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, describe el carácter en este sermón de los ciudadanos de su reino. Va a describir el carácter de cada uno de los súbditos del reino de Dios, de los ciudadanos del reino de Dios. Va a hablar del testimonio de la vida de ellos en el mundo. Este sermón es fulminante. Este sermón, como les dije, está basado en ética, en carácter y ética cristiana. Jesús va a decirnos eso en este sermón. Va a basarse en el carácter de los ciudadanos del reino y en el testimonio de su vida, de la vida de los creyentes en un mundo caído y perverso y contaminado y corrupto como en el que vivimos. Es como si dijera, ¿verdad? El Sermón del Monte, en el capítulo 5, podemos ver eso. Es como si dijera que hay que ser antes que hacer. Quiero que noten eso. Hay que ser antes de hacer. No podemos hacer lo que no somos. No podemos practicar lo que no somos. No podemos decir o hablar de lo que no hemos vivido, experimentado. No podemos llevar a una persona a la cima de una montaña cuando nosotros nunca hemos escalado esa montaña. Se le hizo una entrevista en una oportunidad al hombre que subió al Everest. Y el periodista le dijo: Señor, ¿cómo logró subir al Everest? Número 1. Y número 2, ¿cómo logró llevar a un equipo de alpinistas hasta el Everest? Y él respondió: bueno, me costó mucho escalar el Everest, mucha disciplina, mucho compromiso, pero quiero dejar algo bien claro. Es la tercera vez que escalo el Everest. Por lo tanto, como ya lo había escalado, conocía el camino, conocía la dificultad y conocía perfectamente el camino para llevar a mis amigos hasta la punta del Everest. Es decir, él dijo, ellos no hubieran logrado ver la cima del Everest sin mi ayuda. Es decir, este hombre los llevó al Everest, a la cima, porque él ya había estado en la cima del Everest. Esto es lo que Jesús está diciendo. Les voy a enseñar ética cristiana. Les voy a enseñar carácter. Les voy a enseñar cómo deben vivir y comportarse en un mundo perverso y caído. ¿Saben por qué? Porque yo estoy viviendo así. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a dar la facultad para vivir así. Porque mi Padre Celestial me ha dado la facultad y el poder para poder vivir así. Ese es el punto que quiero transmitir. Entonces hay que ser antes de hacer. O sea, si somos, hermanos, si somos lo que debemos ser, seguramente haremos lo que debemos hacer. Repito, hermanos, si somos lo que debemos ser, seguramente haremos lo que debemos hacer. Quiero que recuerdes esa oración, ¿verdad? Quiero que veas algo clave en todo el contexto de lo que estoy explicando en esta tarde, o a modo de introducción. Es que los fariseos podían creer. Esto va junto o conectado con la idea anterior. Los fariseos podían creer, como ven en la palabra de Dios. Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses 3:6 que él era irreprochable en cuanto a la ley de Moisés. Pero en realidad, los fariseos, aunque ellos creían que eran irreprochables, en realidad solo cubrían las apariencias de cara a los demás. Ellos solo cubren las apariencias. Es decir, es un carácter superficial. Estos hombres no tienen carácter realmente, no tienen ética espiritual, solo son apariencia delante de los demás. Jesús les va a llamar sepulcros blanqueados. Se muestran bellos ante los ojos de los hombres, pero por dentro están llenos de hueso, de muerto y de toda inmundicia. El Sermón del Monte, el propósito es crear ética cristiana, carácter cristiano. Es increíble que ellos hacían algunas de las cosas que debían hacer, los fariseos, pero no eran, oigan esto, no eran lo que debían ser. Aunque ellos hacían algunas cosas que debían hacer, repito, ellos no eran lo que debían ser. Increíble. Por ejemplo, ellos diezmaban, ellos hacían esto, hacían aquello, aparentemente oraban mucho ante la vista de los hombres, les anhelaba que los llamaran rabí, pero ¿saben qué? Aparentan actuar conforme a lo que son, pero realmente no son nada. Tenemos que hacernos muchas preguntas allí. Cuidado con las apariencias.
Cuidado con las apariencias. Las apariencias engañan. Jesús les va a decir más adelante: lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Este texto que estoy parafraseando está en el contexto de los fariseos. Jesús se los dijo a los fariseos. Entonces es una advertencia para nosotros. Cuidado si solo somos cristianos de apariencia. Cuidado si carecemos de ética cristiana. Cuidado si no tenemos carácter cristiano. Cuidado, este es el sermón para crear eso. Este es el propósito de este sermón. Entonces, ellos solo se cuidaban de acciones externas. Parecían hombres rectos y cumplidores de la ley, pero su corazón era malo. Su corazón estaba podrido. Jesús les va a llamar: ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno, siendo malos? ¿Cómo ustedes pueden hablar cosas buenas, pero realmente son malos? Ahí se cumple la oración. Increíble. En realidad, ellos solo cubrían las apariencias de cara a los demás. Increíble, increíble, solo apariencia. Entonces Jesús, hermano, en este sermón, recuerde que es una introducción que estoy dando, va más allá de la ley. Jesús va más allá de la ley, para que el hombre de Dios sea realmente justo, el ser humano sea realmente justo. No basta, ojo, no basta con hacer ciertas cosas que la ley prohíbe. Ni siquiera basta con hacer aquellas cosas que la ley ordena. Increíble. Es decir, hay que ser justo, por supuesto. La verdadera justicia comienza desde el corazón. Desde el corazón. Y el hombre es justo cuando la justicia es la marca principal en su vida. Solamente de sus actos externos, no, sino también de sus actos y motivaciones, sus aspiraciones, sus deseos, ambiciones, pensamientos e imaginación. En fin, es la esencia más íntima del ser. Ese es el punto. Eso es lo que Jesús quiere lograr con sus discípulos y con todos aquellos que van a oír este sermón o aquellos que oyeron este sermón. Por lo tanto, hermanos, Jesús comienza allí donde conviene comenzar, con las características fundamentales de ser el discípulo. Jesús quiere transmitir discipulado real, no discipulado ficticio, no discipulado superficial, ¿verdad? También termina allí donde conviene terminar, como les dije, termina en el 7, del 13 al 27, el Sermón del Monte, con una serie de advertencias. Jesús va a terminar con series de advertencias en cuanto a las consecuencias de descuidar el Evangelio y no dar la talla de su enseñanza ética, y con una llamada a seguir a Cristo y a entrar en su reino. Plantea una serie de alternativas en la vida de fe, desafiando a sus oyentes a que escojan entre ellas. Jesús va a desafiar al oyente. Jesús va a desafiar a los discípulos. Ellos tienen que tomar una decisión. O entras por la puerta angosta o por la puerta ancha. O construyes tu casa en la arena o en la roca. Es decir, este sermón va a confrontar a los oyentes, a los discípulos, para que ellos tomen una decisión. Lo mismo va a ser con nosotros. Lo mismo va a ser con nosotros. Este sermón, ¿verdad? Entonces, un camino ancho, un camino estrecho, esto es el camino de la decisión. Hay dos maneras de profesar fe en el Señor. Una es auténtica y la otra es ficticia o superficial. Eso lo vamos a ver todo en el Sermón de la Montaña. Una fe solo de palabras, una fe de corazón. Una fe brota de un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios y la otra no. La otra no es sincera. Entonces ese es el punto. El fundamento de las enseñanzas de Jesús es una advertencia acerca de las terribles consecuencias de no hacer, practicar u obedecer su palabra, especialmente en este sermón. Eso lo vamos a estudiar en toda esta serie, en todos estos días, con la ayuda y la bendición de Dios. En medio de todo esto vamos a encontrar también una larga exposición de la justicia del reino, que puede ser dividida en 4 partes. Yo por lo menos la separé o la fracturé en 4 partes. Yo le coloqué consideraciones sobre la ley, capítulo 5 en adelante, la piedad, capítulo 6, la actitud del discípulo en torno a los bienes materiales y su discernimiento en la vida de fe, como el capítulo 7. 4 aspectos o 4 partes a considerar en este sermón.
Es impresionante. Yo espero que ustedes aprovechen este tiempo. Vamos a hacerlo de la misma manera, usando 25 minutos, no mucho, para que tengamos tiempo de leer el chat, de preguntas, comentarios y sobre todo de orar los unos por los otros. Esa es la metódica, como siempre lo hemos hecho los últimos 100 días. Igualmente, la piedad del reino, lo vemos en el capítulo 6, no es cuestión de cumplir con ciertas obligaciones religiosas de carácter externo, no, y ostentoso, no, Jesús no está hablando de eso, sino de tener una auténtica devoción y perfecta confianza en Dios. Vivimos en un contexto, en un mundo donde incluso muchos religiosos manifiestan, ¿verdad?, una obligación religiosa. E incluso muchas personas que son creyentes van a la iglesia por solo obligación. Incluso se apartan de algunos hábitos dañinos o pecaminosos solo por obligación. Es decir, lo que los impulsa, lo que les da énfasis o impulso es una ley, una obligación, no el sincero amor de ser justo, puro y santo. Jesús va a atacar eso en el Sermón del Monte. Esa religión hueca y vacía, Jesús la va a atacar. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántos creyentes no van a la iglesia? No van todo un año a la iglesia, pero sus vidas no producen cambios. Siguen sin transformación, sin cambio. Y nos preguntamos, ¿por qué esa persona es así si toda la vida va a la iglesia? Bueno, aquí vamos a ver eso. Muchas personas incluso dejan de hacer lo malo por obligación. Hace muchos años una persona me dijo, un creyente me dijo, yo no engaño a mi esposa porque la Biblia dice que Dios condena a los adúlteros y los castiga. Y eso a mí me hizo un poco de ruido, porque yo después le decía a esta persona, wow, solo no engañas a tu esposa porque tienes temor a un castigo. Yo pensé que me ibas a decir que no engañabas a tu esposa porque amas a Dios y sobre todo también amas a tu esposa y no deseas destruir tu hogar y el corazón de tu esposa. ¿Vieron la diferencia? Una cosa es apartarte del pecado, de cosas malas, solo por una obligación, pero no de un deseo de ser como Cristo. ¿Sí me explico? Por eso vemos muchos hogares cristianos destruidos, ¿verdad? Porque solo han cumplido las expectativas, las experiencias, la apariencia ante los ojos de los demás. Entonces, no a modo de juicio, sino que todo esto tenemos que decirlo porque lo hemos visto en el mundo, en las iglesias y en cada creyente. Tú y yo tenemos que cuidarnos de eso y, como decía, el Sermón del Monte nos va a dar incluso advertencias terribles si descuidamos el carácter y la ética cristiana que vamos a ver en este sermón. Entonces, esto mismo va a generar confianza en Dios, ¿verdad? Lo que les decía, hacer las cosas por amor, porque anhelamos hacerlo, como decía David, en tu presencia y plenitud de gozo. Nadie obligaba a David, al rey David, a estar en la presencia de Dios. Él iba a la presencia de Dios por el puro afecto de su voluntad, porque él amaba estar en la presencia de su Dios. Entonces, vamos a ver claves para nuestra liberación del afán material, de ser materialistas. Todas estas cosas las vamos a ver. En realidad solo hay dos opciones en la vida. O dependemos de la providencia de Dios, que es nuestra fuente de seguridad, lo cual nos permite vivir confiados y ser generosos con los demás, o nos aferramos a los bienes materiales, buscando en ellos nuestra seguridad, lo cual es un atentado contra Dios, una forma de idolatría, y nos conduce a actitudes egoístas en nuestras relaciones humanas. Incluso eso lo vamos a ver, los dos puntos de vista. O confiamos en la liberación del afán de las cosas materiales, confiando en la providencia de Dios, o todo lo contrario. Todo esto lo vamos a ver. Como les dije, esto es una introducción. Vamos a ver teología pura, ¿verdad? La ética del Sermón del Monte es la ética absoluta del reino de Dios. No debemos suponer que somos capaces. Quiero que presten atención aquí. No crea que tú eres capaz, que somos capaces en este mundo de amar a nuestros enemigos o aún a nuestro prójimo, como la misma medida de amor con la que Dios nos ha amado a nosotros. Sería imposible. Tú y yo sería imposible humanamente amar al mismo nivel que Dios nos ama a nosotros. Es imposible que tú y yo amemos a nuestro prójimo del mismo nivel o la misma manera o forma como lo hace Dios con nosotros. Increíble. Ni que podemos ser tan desinteresados, sencillos, libres de deseos mundanos o ansiedad, abnegados y dispuestos para el sacrificio de nuestros
hermanos o de nuestros intereses egocéntricos. Como la palabra de Cristo nos exige, tenemos que constituir la medida según la cual todas nuestras acciones serán juzgadas. Este sermón, hermanos, oigan esto, este sermón no puede aplicarse como norma de vida para el hombre natural, es decir, para el pagano, es decir, el hombre sin Dios, ya que no sería más que un conjunto de leyes, de cargas que le llevaría a la condenación, pues sus normas son tan altas, tan puras, tan santas, que ninguna persona que no sea guiada y que no tenga el poder del Espíritu Santo podría alcanzarla. Así que tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo. Si en ti está el Espíritu de Dios, si tú obedeces el Evangelio de Cristo Jesús, tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la deidad. Él te enseñará a vivir conforme a la palabra de Dios. Si no tienes el Espíritu Santo, sería imposible aplicar cada principio de estos a tu vida. Entonces Cristo, hermano, enseña que no vale ante Dios una justicia que solo hace que los actos externos del hombre se conformen con la ley. No hace. Cristo nos va a enseñar que no vale ante Dios una justicia así. Nuestra justicia tiene que alcanzar los resortes más íntimos, los niveles más íntimos de nuestro ser. Nuestra motivación, voluntad y corazón. Solo la obra renovadora de Dios y regeneradora del Espíritu Santo puede alcanzar estos niveles. Quiero que pienses en eso. ¿Verdad? En cierto sentido, el sermón de la montaña debe llevarnos a la desesperación. Oigan esto. ¿Por qué? ¿Cuál habrá sido, yo pensaba, un texto que leía, cuál habrá sido la reacción de los discípulos cuando oyeron que si su justicia, la justicia de los discípulos, no supera a la de los escribas y fariseos, jamás entrarían en el reino de los cielos? Eso está en el 5:20, a modo de introducción, para que tengan una idea clara de lo que intento interpretar o manifestar, ¿verdad? ¿Qué pensé en ellos? Supongo que pensaron que entonces la salvación es imposible, dirían ellos, sin contar con los recursos transformadores de la gracia divina. Ellos iban a contar con los recursos transformadores de la gracia divina. El sermón no sirve nada más que para condenarnos. Si no tenemos la gracia divina en nuestra vida, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, el sermón solo sirve para condenarnos. Establece listones muy altos que nos resultarían inalcanzables, hermanos. Como dijo Charles Spurgeon a sus discípulos, aquel que quiera llegar al cielo por sus méritos, por sus obras, es como intentar cruzar el Atlántico en un barco de papel. Es lo mismo. Si tú quieres cumplir este sermón a rajatabla, como decimos en términos coloquiales, literal, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin discernimiento del Espíritu, sin transformación espiritual, ¿sabes qué? Es imposible lograrlo. Y solo se va a convertir en un sermón para juzgarte. ¡Wow! Increíble. Me impresiona esta parte, porque es así. Así es, así lo predicó Jesús y así lo manifestó Jesús. Esto nos mostraría una condenación de nuestra miserable condición humana. Pero el mismo Cristo que predicamos o que predicó el sermón de la montaña se manifestará posteriormente como mediador de la necesaria gracia divina. Nosotros en la carne no podemos vivir la vida descrita en el sermón de la montaña, pero la ofrenda de la cruz por la gracia de Cristo nos hace perfectos para siempre, y el Espíritu de Cristo en nosotros nos capacita, oigan esta palabra, nos capacita para alcanzarla, para vivirla y para ser agentes transformadores, transformándonos a la imagen de aquel único hombre que ha vivido en este mundo de una forma santa y santa. El único ser humano que Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Para que tú puedas complacer a Cristo, a Dios, Cristo debe estar en tu vida. Termino les diciéndole que, por lo tanto, hermanos, sería un gran error pensar que podemos en la carne satisfacer las exigencias del sermón de la montaña. Pero es igualmente equivocado pensar que, a causa de la obra de Cristo, podemos prescindir de estas exigencias. Bueno, no, sería equivocado. Precisamente porque los recursos de la gracia de Dios están a nuestra disposición. El sermón de la montaña o del monte deja ser una utopía inalcanzable.
y se convierte en la hermosa meta que por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo y por el poder del Espíritu de Cristo, todo creyente aspira a alcanzar. Así que ese es el punto. Quería terminar con eso, que el objetivo es que tú y yo deseamos, debemos anhelar, alcanzar, vivir conforme a los puntos, conceptos, principios dichos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este famoso sermón de la montaña. Nos va a advertir, nos va a animar, nos va a ayudar y sobre todo nos va a guiar en este hermoso viaje que comenzaremos o ya comenzamos el día de hoy. Mediten todo esto. Esto es una forma de introducción, por eso no quise leer. Quise que tengas una perspectiva bien o por lo menos clara de lo que vamos a estudiar. Te di un panorama bíblico en 20-25 minutos de lo que podría ser una clase teológica de 3 o 4 meses. Sea Dios bendiciéndote y espero algunos comentarios aquí para poder leerlos. Bendiciones.